Yo sé que los verbos irregulares en español son un dolor de cabeza, pero por eso hoy te traigo unos pequeños tips para ayudarte a memorizar uno de los grupos más fastidiosos. Realmente no me puedo adjudicar la autoría de la regla que te voy a contar hoy, pero realmente tampoco sé quién fue el primero en acuñarla. Yo solo te puedo contar que la primera vez que lo escuché fue de un estudiante que hizo el método de Michael Thomas. Realmente no sé de dónde es ni cómo se pronuncia, pero de él. Para que no quepan dudas, te dejo en la cajita de descripciones el enlace a su programa. Bueno, ajá, entonces, a lo que venimos. Los go-go verbs son verbos cuya conjugación para la primera persona del singular terminan en go. ¿Vale? Las conjugaciones de yo, como yo soy, yo tengo, yo vengo, esas terminan en go. Eso es todo. Son unos verbos que tienen esa particularidad. Bueno, ahora, me gustaría decirte que no tengo malas noticias, pero tengo una más. Eso no es lo único irregular que tienen estos verbos. De hecho, tienen algunos otros cambios. Por eso te los traigo en tres grupos. Unos bastante regulares, unos más o menos irregulares y otros súper irregulares. Lo siento. En el primer grupo tenemos hacer, poner, salir y valer. Son súper fáciles. Van a cumplir la regla. Quitas el AR, ER o IR, lo que les corresponde, y pones go. Solamente para yo. Lo demás lo conjugas como siempre. El segundo grupo lo conforman caer y traer. Vale, son un poquito diferentes. Siguen más o menos los mismos principios que el grupo anterior, pero en lugar de terminar en go, terminan en igo. Más nada. Por último, el grupo super irregular es tener, decir, oír y venir. Ay, ¿qué te puedo decir de este? Estos, vale, para yo terminan en go, pero además tienen un cambio de raíz. Son stem changing verbs. Lo siento. Vale. Entonces, ¿cuál es el consejo? Yo no estoy aquí solo para decirte que son difíciles. Es para darte tips para que puedas asociar. Si tú recuerdas que uno pertenece a un grupo y ese grupo tiene una regla, va a ser más fácil. Pero al final, lo lamento, pero es cuestión de tiempo. No te preocupes tanto. Cada vez que practiques se te va a hacer más fácil. Ya verás que sí. Por cierto, no te olvides de revisar la cajita de descripciones donde te dejamos otros recursos y links para que puedas practicar. Nos vemos pronto.